Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Muy bien, muy contenta de estar aquí otro mes más y además como que hemos vuelto un poco no a los orígenes, ¿no? Pero es como un podcast un poco nostálgico, tú y yo aquí charrando de movidas. ¿Qué tal estás tú? Totalmente, o sea, según estaba haciendo la intro, lo he hecho a posta y estaba sonriendo internamente por decir esto de y me acompaña, Clara Doña, porque antes era solo eso, ¿sabes? Luego ya, pues, venía gente, evidentemente, Mariela está, yo creo que ya le tenemos a la pobre atada, como también que venga el podcast principal. Que por cierto, Mariela, se te echa de menos, pero ella estaba de vacaciones esta semana, si no recuerdo mal. Así que volvimos formato old school y eso, estaba contento por eso, por presentarte a ti y ya. Es como antes, como antes. Algo de podcast hubo antes de eso, pero es que a lo tonto esto fue en el 2020 o así, ¿no? Ujú. Y estamos en el 2025, que se dice pronto. Flipas. Llevamos ya por lo menos 4 temporadas de Nivel Sí, sí. Oculto, seguro. Sí, sí. Qué fuerte, ¿eh? Bueno. Pues eso, entonces muy bien de hacer este formato. A ver, es que son cosas que hemos hablado en Patreon, patreon.com/nivel oculto, quien quiera ayudarnos ahí, lo de siempre. Pero que el mood del podcast de hace un tiempo, al menos esta temporada, es full lo que surja, ¿sabes? Entonces, para el podcast de hoy, de hecho yo estaba perdidísimo con qué hablar, ahora diremos de qué vamos a hablar, que es una cosa que precisamente retomamos de un nivel Mm. extra. Y no sé, es que no organizo nada, no invitamos a nadie, que yo no es que no quiera invitar, pero es que yo a la vez estoy como muy desconectado de todo, ya no hablo con nadie, no porque me haya enfadado con nadie, ¿sabes? Pero es como estoy en otro universo paralelo y antes me era más fácil como estar charlando con alguien y decirle, oye, pues vente al podcast, tal. Te voy a pasar a ti ese marrón, ¿sabes? Si tú quieres que venga Pero quien sea. pásamelo, si yo tengo gente en la cola, tengo a Jonathan Pratt ahí en la cola que quiere venir, pero dice que quiere venir no para hablar del estado de la industria. Dice que siempre que lo invitan a un podcast es para hablar de eso y no quiere hablar de eso. Quiere hablar de juegos. Entonces, a Johnny Perfecto. Depp le debemos una invitación para hablar de cualquier movida. Así que hablaré con él a ver de qué le apetece, Vale. a ver si se viene un día. Gracias, porque acabamos de decidir en directo el podcast siguiente, ya está. No, te lo digo de verdad, ¿eh? Va a ser eso. Ya está. Si es que me da una paz mental en este Yo coordino momento. eso, yo sigo dando la chapa, yo sigo hablando con la gente, así que no te rayes, yo puedo traer gente, pero también es verdad que a veces a mí me gusta también esto, ponernos aquí a Sí, charrar y a divagar. me apetecía, me apetecía. Pero lo dicho, que por mi parte, como estoy muy out, no se me ponen tan a huevo estas situaciones de invitar a gente Claro, y te lo delego a ti. Ya te digo, con esto pactamos vocalmente, a no ser que luego por lo que sea, las fechas, cuando que lo queramos hacer no pueda Johnny por lo que sea, pero que el podcast próximo será con Johnny y hablando de juegos y que le den a la industria. Yo tampoco me apetece hablar de eso ya. no, ya Así estamos en que genial. otro nivel. Que Pero te iba a bueno, preguntar, no estás grabando la Steam Deck hoy, ¿no? Es que, claro, la no, gente que no está en Patreon, creo que se perdió un episodio grabado por tu parte en una Steam Deck, que eso es bastante heavy. sí, sí. Es verdad que estaba pensando como que daba por hecho que la gente lo sabía, pero claro, esto fue en Patreon. De verdad que estamos como repitiendo mucho lo del Patreon ahora, pero ha sido circunstancial. O sea, no es que tengamos que hacer ahora ninguna promoción especial para que se suma la gente, aunque no vendría mal. Eso es. Pero no, es verdad, es que el podcast anterior tenía el ordenador por otras circunstancias sin tarjeta gráfica y me busqué la vida para grabar el podcast con el micro bueno y todo desde la Steam Deck y usando el teclado y el ratón y el monitor. O sea, fue una cosa como que me alegro de que haya ocurrido y justo hoy, de hecho, te he mareado mucho hoy porque tengo un día muy caótico. Además, justo he venido de viaje y, en fin, que me estoy ubicando. Y te he mareado en parte por eso, porque estaba volviendo a poner en funcionamiento mi ordenador de sobremesa y ha sido, o sea, lo estamos probando aquí. Yo no he podido probar ni el micro ni nada, pero bueno, confiamos en que todo va bien. Y muy bien. ¿Y qué tal? Es que, claro, para la gente que nos escuche no sabe que hemos entrado en llamada y casi que Alex la ha dado a grabar al minuto. O sea, no nos hemos puesto nada al día. Pero podrías resumir así en un minuto tu viaje a Italia, por favor. Para Es mí, para que los oyentes. sí, hemos decidido que aquí vamos a empezar a hablar de nuestras cosas personales también, porque why not.
Pero, joder, todavía lo estoy reflexionando. De hecho, es una cosa que es mi mood, no sé si 2025 o era ya 2024, pero bueno, lo continúo ahora, que es como intentar darle tiempo a las cosas. De hecho, esto va a ser Mm. súper buena conexión para lo que vamos a hablar Sí, hoy en el programa principal, pero de verdad siento ante, yo qué sé, eventos de la vida, viajes o incluso al ver una película, vi en el cine Nosferatu hace no mucho y me gustó, la verdad. Me gustó mucho. sí. Pero eso es como que antes estaba más acostumbrado por el propio podcast o con el podcast de Desayuno Continental a este rollo de casi termino de ver una cosa y ya estoy opinando, ¿no? Mm. Y ahora estoy en un mood más de creo que no estoy en capacidad de resumir nada hasta que haya pasado un tiempo y entonces de repente digo, pues pienso esto, ¿sabes? Como que necesito oxígeno y no he tenido mucho desde que volví de viaje porque hoy es martes, ¿no? Ya no sé ni qué día es. Sí. Y vamos, volví domingo noche, o sea, entonces estoy todavía como ubicándome. Y por lo tanto, joder, me pones en un compromiso de decir como resumen del viaje, ¿no? Bien, Pero mal, la idea, fatal. no, la idea que tengo en la mente, y esto es que es casi, ya digo, una reflexión, una discusión filosófica del por qué, porque ahora mismo la gente dice, pues, habrá tenido un mal viaje y para nada, ¿eh? Pero es como mood, una de cal y una de arena, ¿vale? Ese es el Sí, resumen del viaje, por muchísimos motivos, por cómo fue organizado, por mi propia, no sé cómo decir, locura de querer, porque esto era un viaje que originalmente iba a ser como a Milán y ya está, y luego lo monté para ir un día a Florencia, un día a Venecia, un día, o sea, en plan locuras. ya. Y bueno, y eso ha tenido sus consecuencias buenas y malas. Y en general, o mi experiencia con Venecia, que yo ya estuve y es la segunda vez que voy y no ha sido tan buena. Entonces, es como una de cal y una de arena es el mood del viaje, pero oye, súper agradecido de haberme ido a Italia una semana. O sea, que decirte, ya le gustaría a mucha gente, es un privilegio, así que muy bien. Sí, no, y cuando haces viajes tan rápidos, o sea, aunque haya sido una semana, si te has movido mucho, es lo que tú dices, eso además tardas mucho más en procesarlo. Y más Italia, que tiene, yo qué sé, que tiene tantísimas cosas, que no has ido a Italia a casa de un amigo o de una amiga a No, estar de no. Chile una semana, que es que has ido a, vaya, a recorrerte Italia en una semana. Y el Giro en una Sí, sí, semana. sí, sí. Es Increíble. esta idea del sueño febril. O sea, es como ahora estoy aquí Sí. sentado y digo, ah, sí, pues el otro día que cuando estaba en Florencia y digo, está en Florencia. O sea, es como, ¿esto es una cosa real o lo he soñado? Entonces, por eso necesito como darle tiempo, ponerme a ver las fotos, sentarme, reflexionarlo y entonces ya más adelante os contaré qué tal. Pero me ha venido súper bien todo esto porque, joder, yo no sé si es que las cosas se sincronizan solas o es que al final cuando hablamos de todo hablamos de lo mismo, pero el motivo y el tema del podcast de hoy era que en el nivel extra de Patreon, el último que hicimos, hablamos sobre esta idea por una pregunta a la comunidad sobre el rejugar y nos dio la sensación de que, oye, es que había muchas opiniones, ¿no? Es algo que se puede comentar y que se le puede dar vueltas y que justo, una vez más, por circunstancias casuales, a mi vida, y no sé si en tu caso, me ha venido esto del rejugar y, joder, como que tenemos cosas que decir. Y esto del viaje me sirve para lo mismo, ¿no? Que ya es un poco spoiler de ideas que se van a decir después, pero estoy en un momento vital en el que siento que no se pueden juzgar las cosas o sacar conclusiones tan rápido como que mi mente tiene que hacer un proceso de reposo y reflexión y entonces ya me será más fácil. Y eso entra para mí en conexión con los beneficios de esto del rejugar. Pero bueno, entonces damos el tema por introducido o qué? Claro, perfecto. O sea, es que hay muchas ideas y vamos a ir poquito a poco porque, como siempre, no tenemos ni escaleta ni guión, ni hemos hablado un minuto antes de empezar a grabar, Sí, así sí. que estamos aquí con el café intentando sacarlo, ordenarlo todo en nuestra cabeza. Pero a mí con esto del rejugar y lo que dices del tiempo de reposo, ahora luego iremos hablando de otras cosas, me acuerdo del podcast este mítico para nosotras dos al menos que hicimos con Marta Trivi sobre Firewatch, que fue también una especie de rejugar algo, siendo que yo recuerdo que tú sí que lo rejugaste para el podcast. Yo preferí hacer esto de quedarme con la idea de lo que había sido para mi Firewatch y lo que me había gustado de Firewatch, ¿no? Yo a veces tengo esta cosa de como tirar un poco más de lo que hablábamos en el podcast, creo que esto fue el podcast principal, el último de 2024, ¿no? De que creo que estoy en un momento que para mí es importante reconocerme
el mérito o quizás una trazada de mi personalidad, que es el hecho de quedarme con cómo me hace sentir algo más que procesarlo todo, objetivizarlo todo, ¿no? Darle a todo una vuelta, lo hablábamos con respecto a hacer listas. Entonces Mm, yo, cuando hicimos ese podcast con Marta, que era un poco una revisión de Firewatch, no rejugué Firewatch. Eh, y sin embargo, a través de la charla que tuvimos y a través de las palabras de Marta y cómo Marta exponía sus puntos y cómo tú ibas contando cómo había sido tu segunda partida y cómo todas esas cosas conectaron, al final, spoiler para quien no se haya escuchado ese podcast, que hace ya como 3 años que lo grabamos, Marta nos convenció de que Firewatch tiene bastantes problemáticas, o sea, tiene muchas problemáticas a nivel de narrativa, el personaje no me acuerdo cómo se llama ella, el personaje femenino, Delilah. de Laila, tiene muchas trazas de Manic Pixie Girl y obviamente pues es un personaje muy romantizado y su relación con Henry no es todo lo buena que al menos yo cuando lo jugué me pareció. Entonces, como que, y enraizando esto con lo que tú decías, no solamente con el tiempo, sino también con el debate muy a posteriori, sacamos, en mi caso ni siquiera rejugándolo, sino a través de vuestras palabras y reviviéndolo yo, sacamos conclusiones muy nuevas. También es verdad que estábamos con Marta, que al final, me refiero, no es que nos convenciera de nada, pero sí que conforme exponía sus puntos, nos hacía ver que había una serie de cosas que a nosotras dos se nos habían pasado por A, por B o por C, o que no estábamos pendientes a ello y que efectivamente eran problemáticas, pero que pienso que rejugar o, y aquí incluyo revisitar de alguna forma, ¿no? A través de conversaciones, a través de ver a alguien jugar, que también para mí sería algo como rejugar, ¿no? Sobre todo si haces de guía para esa persona o lo que sea, se abren caminos que tú en una primera instancia, cuando juegas a algo, quizás estás apabullado por el arte o te está flipando la historia y estás completamente metido y no te estás enfrentando desde una posición crítica. O sea, al menos en la parte de generación de ideas, rejugar es muy valioso. Al mm. menos en esa parte. En las otras es donde yo tengo dudas. Pero eso lo hablamos ahora. A ver, de lo que has dicho, tengo como 4 pensamientos paralelos en la mente. Me tengo que quitar el primero, que es el más basura, pero es como que está estorbando, y es como que el nombre de Delilah se parece mucho a Delulu, ¿no? Es algo que realmente no supongo que se tuvo en cuenta, o yo no sé esta expresión, que yo lo estoy aquí diciendo y yo sé que tú al menos conoces Sí, la expresión porque si no, no tenía ni puta gracia. sí. La Pero gente igual cuando no lo Delilah sabe. nació, de Lulu no había nacido aún. Eso es a lo que iba, que digo... La verdad que lo has dicho, digo, ahora entiendo todo, se cierra el círculo, ¿no? Delilah está de Lulu. No, y Henry está de Lulu por Delilah. Sí, sí, sí. No, pero Hostia, qué como dices bueno. este rollo de Manic Pixie Girl, pues era de Lulu Girl. Ujú. Y bueno, que no sepa lo que es esta expresión, es algo que se dice ahora, que probablemente ya digo, no sé si en jerga americana o inglesa se utilizaba ya, pero quiere decir cuando estás como muy ido de la cabeza, estás ya, no te da para más, que yo mismo me identifico, yo muchas veces estoy completamente de Lulu, como ahora mismo probablemente. Es cuando te piensas que es como delusional. Es, Claro, bueno, es como que piensas que las cosas van de una forma. O sea, es como fuera de contacto con la realidad hasta cierto punto. Estás out of sí, sí. touch. Ujú. Entonces, dejando la tontería aparte, un matiz es que yo tampoco rejugué Firewatch y esto se nos criticó abierta y directamente, que no pasa Pero nada, tú sí yo que te lo todas las habías críticas. rejugado un poco, ¿no? Sí que lo habías, aunque sea. Es que a mí me parece que solamente jugar un rato ya es más que no rejugarlo. O No, lo que sea, que pasó... defiendo mi posición, ¿eh? Sí, 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 Pero no. yo creo que tú sí que jugaste un rato, no te lo rejugaste entero, pero creo que sí jugaste bastante. No, mi caso era que yo Firewatch lo jugué el día de salida, no sé cuándo fue el año, 2010 y... ni idea, 2016, lo digo así, Alex, que nos critican, por favor. bueno, en la hemeroteca. Pero lo jugué cuando salió, 2016, sí. muy bien. Luego lo he jugado como otras 2 veces, esa es la diferencia. No lo rejugué para el Ah, podcast, mm, pero antes de que grabásemos, yo lo había rejugado pues años atrás y de hecho pues
como ya mencioné más de una vez, el videojuego, porque toco en singular, por desgracia, que lancé era un homenaje a Firewatch. Entonces, como que había pensado Claro, mucho en Firewatch y rejugué Firewatch antes de desarrollar el videojuego, durante el desarrollo del videojuego. Entonces, era como que lo había rejugado X veces, pero habían pasado, yo creo que algunos años, no sé cuánto, desde que la última vez que lo jugué hasta que grabamos el podcast. Y eso, pues era como, vaya profesionales, que venís aquí a hablar de un juego y no habéis rejugado. Y de hecho, lo abrazamos con todo nuestro amor, eso, ¿no? Es decir, como estás comentando tú ahora, sí, no. Venimos a hablar de un juego que conocemos, porque lo conocemos de sobra y nos acordamos de sobra, al que le hemos dejado oxígeno, lo estamos repensando y a través de esa conversación pues sacamos ideas nuevas. Y como dices, ¿qué hay más bonito en un debate que dejarse convencer? O sea, al final este rollo de... Parece que hay que defender una postura contraria solo por el sí, ego de es que quiero ganar yo en esta competición de debate y bueno, y sigo pensando que no es una cuestión de absolutos, Firewatch tiene muchas cosas buenas, pero sí. Marta en ese podcast pues nos recordó o nos hizo Nos mirar descubrió donde no estábamos también, eso mirando, es. claro, muchas cosas sobre el juego que son muy interesantes y creo que esto además es muy buena publicidad para quien no haya escuchado ese programa que vaya a escucharlo que está ahí publicado. Sí. Pero mira, con esto de rejugar, y yo creo que puedo encauzar lo que estamos hablando, ¿no? De, por ejemplo, nuestra postura, o sobre todo mi postura, que la defiendo ahora, que yo por aquel entonces no recuerdo por qué no rejugué el juego para el podcast, simplemente porque pensaba que lo tenía fresco, ¿no? Pero en esta cosa de mantener una posición en la que confíes o te interese lo que... A mí yo me he dado cuenta de que no es tanto que confíe, sino que me interesa el pozo, me interesa qué se queda después de que la memoria se vaya. Me refiero, yo no recuerdo exactamente qué tengo que hacer en Firewatch, por seguir con el ejemplo de Firewatch, pero Ujú. sí que me interesa la idea o las ideas que me han dejado pozo durante tantos años, ¿no? Y esto es lo que creo que puedo encauzar con lo del rejugar, y quizás me estoy yendo ya un poco más rápido del tema de lo que a ti te gustaría, pero es quizás una de las razones por las que no sé si puedo rejugar juegos cuya historia me ha marcado. Porque creo que quiero preservar o creo que pervertiría el primer impacto de esa historia volviéndola a ver. Y a la vez sé que descubriría otras cosas de esa historia, ¿no? Pero como que últimamente, como que le estoy dando mucha, como mucha vuelta a esa idea, ¿no? Porque yo siempre me he sentido, sobre todo contigo, porque tú eres una persona que lleva bastantes años ya, al menos desde que yo estoy contigo en el podcast, defendiendo el rejugar. O sea, este podcast es realmente como una especie de, como long time coming, ¿no? Como que hace mucho tiempo que este podcast debería haber sucedido y nos debería enfrentar a ti y a mí, Alex. Porque tú llevas muchos años rejugando mucho, rejugando juegos en un montón de dispositivos retro, modernos, revisitando obras que te gustan, revisitando otras que se te quedaron para siempre en el backlog. Y yo siempre he tenido como una distancia con eso, o sea, no, obviamente cero crítica contigo, al contrario, casi como una especie de, ¿no? De decir, joder, qué, qué guay que Alex diga, me voy a jugar el Resident Evil 2, el original, porque va a salir el remake y me apetece jugarme el original. O sea, a mí eso siempre me ha parecido como algo interesante porque obviamente siempre te daba nuevas perspectivas, pero es algo que a mí o que yo siento o me siento incapaz de hacerlo o que no quiero hacerlo precisamente por esa especie de idolatría que yo le tengo al pozo que me dejó la primera vez que experimenté algo. Hmm. Entonces, Hmm. cuéntanos cómo haces tú o cómo visualizas tú ese pozo, cómo te enfrentas al hecho de que probablemente borres o cambies o reescribas la historia de ese juego en tu vida. Hmm. A ver, muchas ideas, pero lo primero, qué bonito. Me ha encantado esta idea del pozo. No, no, me encanta lo del dejar el pozo sentarse, ¿no? Y que la memoria Sí. pase. Es algo que me parece como muy romántico. Y a la vez, vamos a empezar aquí con el salseo. Muy cobarde, Clara, muy cobarde. Empieza la batalla, venga.
No, pero quiero decir, a ver, más allá de la tontería, mi visión es amplia sobre esto y entiendo todos los puntos de vista, comparto lo que dices, de hecho, joder, ya te digo, me parece como algo precioso que me ha hecho sonreír cuando lo has dicho, esto del pozo, ¿no? Y de respetarlo de alguna manera como algo que pasó y fue. Y no hay que olvidar que cualquier obra cultural responde a un momento vital, a un zeitgeist, tanto de la Mm, sociedad como de la persona que lo juega y lo vive en ese momento, y tiene mucho sentido en ese momento. Así que el problema es que no estoy 100% posicionado en un punto de vista porque comparto eso de esto pasó entonces teníamos esta experiencia, habíamos jugado estas cosas, éramos estas personas y el juego tenía sentido en ese contexto. ¿Quiere mm, decir eso que no se pueda mirar con ojos críticos a nada del pasado? No, claro, hay que poder volver a cosas, ver cómo hemos cambiado, cómo hemos avanzado, si es que la obra ha cambiado y la obra ya no encaja, si es que hemos cambiado nosotras, ¿sabes? Es que ahí hay sí, muchísimos matices, pero me parece precioso eso que has dicho y lo defiendo. Y lo único, por lo que digo como de broma esto de cobarde, es que, claro, volver a algo tiene sus riesgos. Y sí, es algo que, joder, yo hay veces que me he arrepentido y es algo que eso, que te la juegas porque una obra que te marcó un montón y que casi le tienes un cariño especial, un hueco en tu corazón, la sientes como parte incluso de tu identidad, volver a ella y que de repente se te rompa, hombre, es jodido. Es más bonito mantenerla en ese momento y lugar y recordarla con romance y ya está. Pero bueno, también digo que eso puede ocurrir y puede ocurrir lo contrario. Puedes decir, joder, qué razón o cuánto peso tiene esta obra que vuelvo a ella ahora y sigue siendo igual de contundente. A mí eso me pasa, por poner un ejemplo, con el primer Resident Evil de la PlayStation original. No remake, nada. El Resident Evil 1 de la Play 1 es como, hostia, este juego, no sé, sí, lo vuelvo a jugar en 2023, no sé qué año fue, y encima me parece como perfecto, ¿no? Porque destaca por muchas de las cosas que los juegos contemporáneos adolecen. Y es algo que le hace brillar más para mí, ¿no? El hecho de lo concreto y directo que es, que no se anda por las ramas, no hay coleccionables, no hay gilipolleces, ¿sabes? Es un juego como muy ¡pum! Este es el juego. Y ese es uno de los factores como que se van a relucir hoy en día y muchos otros. Entonces, claro, es difícil y hay que hacerlo con mucho cuidado porque yo también comenté creo que fue esto en el nivel extra, que la última vez que rejugué el remake de Resident Evil 2 me decepcionó un mm, montón y no me gustó y no lo entendía. También estoy empezando a sospechar que si rejugase el Resident Evil 2 de la Play 1 igual sí que me gustaría, pero eso ya es que es otro tema. Y claro, pues eso. O por ejemplo, The Last Guardian, que es un juego que yo y una vez más me marcó. Uno de los primeros artículos que escribí sobre videojuegos mencionaba este juego y era uno de los pilares del artículo. Es de estos juegos fundacionales para mí y lo intenté rejugar, no me estaba entrando nada, me puse muy triste y dejé de jugarlo. O sea, es que claro, mm, hay mucho en juego cuando haces esto, ¿no? Entonces, pero al final uno de los motivos por los cuales yo defiendo esto de rejugar y lo estoy viviendo como con mucho gusto en la actualidad, tiene que ver por una vez más, rebelarse un poco en contra del sí, ritmo de los videojuegos actuales, del lanzamiento constante, de que cada mes haya 8 juegos interesantes, del consumo extremo, de todo, ¿no? No por nada, no por hacerme el interesante ni el guay. Yo soy el primero que, es que, una vez más, vivo las dos realidades. Me pasé el Indiana Jones que ha salido hace 2 días. Entonces, claro que me gusta jugar juegos nuevos y en el pasado me habréis escuchado defender lo que sentía que era bonito de compartir con la comunidad el lanzamiento de un juego en el momento en el que se lanza y vivir eso una vez más en el zeitgeist apropiado. Pero parte de mí siente que por haber tenido temporadas de mi vida en las que he jugado como un maníaco, porque no hay otra palabra, eso ha perjudicado los juegos que he jugado porque yo no era la mejor versión de mí mismo para jugar al videojuego, ¿no? Que parece así como demasiado claro, trascendental, pero era como, no, estaba una versión autómata de mí estaba jugando al juego, el juego estaba siendo reproducido, yo no lo estaba jugando y es una cosa que me sí, da muchísima pena y entre otros me pasó con Red Dead Redemption 2 y cuando este año, finales de este año pasado, principios de este, volví a Red Dead Redemption 2, entendí mucho de lo que no entendí en su momento, disfruté mucho de lo que no había disfrutado y por eso ese rejugar fue precioso y también era
una nueva forma de acercarse a ese mismo juego desde la... Bueno, y eso que yo no lo jugué cuando salió, porque iba a decir sin la presión, ¿no? Como de estar en la conversación del momento, pero realmente yo lo jugué como, no sé si fue un año después. Pero no sé, aún así vivía en ese mood de completar juegos y no disfrutarlos. Y eso es una cosa que tenemos que, creo, hacernos mirar en general. Cada uno lo sabe si lo reflexiona. Cuánto de presentes estamos en las cosas que hacemos en un mundo y una sociedad que nos invita a consumir sin fin y a perdernos en el consumo hasta el punto de que la mente es incapaz de estar conectada con lo que está haciendo. Evidentemente, si eres una persona como muy, no sé cómo decir, activa en lo que hace y muy cuidadosa con lo que hace, y aunque juegues todas las novedades, los juegas con una gran intencionalidad y conciencia, oye, pues felicidades, yo no he sido esa persona. Entonces, Claro. por eso Mm. abogo un poco por el rejugar. Pero bueno, te he dejado aquí muchas bombas. Sí, a ver, yo de esto último, yo es que creo que soy una persona adicta a las INAs, como dije en el nivel Hmm. extra, pero no, creo que soy una persona obsesiva, para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando yo entro en algo y me gusta, tengo como el hiperfoco. O sea, Ujú. yo, por ejemplo, si veo una serie y me gusta, yo no soy capaz de ver un capítulo al día. Yo tengo que hacer binge watching. Yo me la tengo que fumar, básicamente. O sea, no puedo pues eso, no puedo ralentizar mi visionado, no puedo esparcir, no puedo pensar entre los capítulos porque se me crea un pensamiento recurrente y obsesivo de qué va a pasar, como que se me queda muy en la cabeza todo el rato. Entonces, no creo que yo juegue de forma más intencional, por ejemplo, pero creo que esta parte de mi personalidad hace que quieras que no, esté completamente focus en lo que estoy jugando, porque además, a diferencia de ti, yo no soy capaz, o sea, yo soy capaz de dejar un juego. Yo si no me gusta, lo dejo. Ujú. Que ahí es realmente donde creo que estaría mi piedra filosofal, por así decirlo, ¿no? No en rejugar quizás cosas que ya me hayan gustado, ¿no? Y esto que hablaba del pozo y estas ideas tan románticas, sino de revisitar cosas que en su momento dejé, que esto también lo hablamos en el nivel extra, creo, o fue en el podcast anterior, ¿no? Que yo decía que realmente lo que creo que sería útil para mí, por ejemplo, sería hacerme una lista de las cosas que dejo. Los juegos que dejo a medias, las series que dejo a medias, los libros que dejo a medias, porque puede haber varias razones por las que dejas algo. Puede ser porque no estás en el momento para hacerlo, puede ser porque tengas la ansiedad un poco elevada y precisamente esa cosa esté tocando puntos que a ti ahora mismo no te vienen nada bien, puede ser que ese tema ahora mismo no te resulte el más interesante, puede ser que sea malo también, que tú, yo qué sé, que no lo encuentres de tu agrado y digas esto es que no es mi cosa. Pero en mi caso yo creo que sería más interesante revisitar aquellas cosas que en algún momento dejé porque yo creo que ahí es donde está, para mí, donde encontraría oro, donde encontraría cosas nuevas. Porque también tengo el problema, que creo que nos pasa a mucha gente, que es el hecho de, tenemos una forma de jugar, pienso en un juego con historia, tenemos una forma de jugar a eso. Por ejemplo, yo si vuelvo a jugar a Disco Elysium, creo que aunque no recuerde qué hice y no quiera imitarlo, creo que acabaría tomando las mismas decisiones y repitiendo exactamente o casi exactamente el mismo gameplay que ya hice. Que no hay nada de malo en eso, ¿no? Si hablamos de revisitar como quien vuelve a un parque temático, no hay nada de malo en seguir el mismo camino, aunque sea de forma inconsciente. Pero quizás el valor estaría en ser capaz de no hacer el roleplay extremo, ¿no? Y de no ser exactamente la misma persona, porque estoy pensando ahora mismo en Baldur's Gate. Yo jugué el Early Access de Baldur's Gate como 4 veces. Esas 28 horas me las jugué como 4 veces, el primer acto. Hmm. Y en las 4 veces acabé haciendo exactamente lo mismo. Y además me acordaba y quería hacer otras cosas, pero era como incapaz, era como, pero ¿cómo voy a hacer esto? Esto no lo puedo hacer. Era como que había algo en mí que me paraba y descubrí alguna cosa nueva, pero muy poquita. Entonces, creo que el problema que tengo yo, pero que también tiene mucha gente con la que he hablado, es también como
ese ego que te lleva, o no digo ego de forma mala, como de forma ególatra, pero esa autopercepción o esa percepción de ti mismo dentro del juego que hace que, a pesar de que un juego, que los hay, que tengan muchísimas opciones y que puedas acercarte a un problema de muchísimas maneras y que puedas hacer un rol de muchas diferentes maneras, te hace siempre hacer lo mismo y eso es un problema muy grande. Mi solución para esto, o una cosa que yo disfruto muchísimo, por algo que decía antes de rejugar, pero no exactamente jugar tú, es que a mí me gusta mucho ver a la gente jugar. A mí me parece increíble, sobre todo si es un juego que a mí me ha gustado. Por ejemplo, Mouthwashing me lo pasé yo y luego vi a 2 personas pasárselo. Ujú. Básicamente les obligué a Mm. pasárselo delante de mí, porque era una forma de revisitar el juego, pero sin ser yo la que toma las mismas decisiones, la que hace exactamente lo mismo. Mouthwashing, por ejemplo, no es un juego en el que puedes hacer una cantidad de cosas muy grande, pero me pasó también con Outer Wilds. Ujú. Me jugué Outer Wilds, luego hice a mi hermano jugarse Outer Wilds y es su DLC, y ahora estoy jugando, bueno, estoy viendo a un amigo jugar Outer Wilds, que es un juego donde no hay decisiones, pero sí que es un juego donde tu acercamiento al, a la problemática que tienes puede ser abrumadoramente distinto dependiendo de cómo eres tú, de cómo piensas, de cómo sigues tú la lógica, de cómo lees, de cómo todo. Y ahí es donde yo veo que yo soy, no es que sea capaz de rejugar, es que me gusta mucho ese tipo de rejugar, porque no está supeditado a que yo sea capaz de hacerlo de forma diferente, por ejemplo, para construir significados nuevos, ¿no? Lo hace otra persona y ya me está dando como un mundo nuevo, me está dando el mismo juego, pero un mundo nuevo dentro del juego, una forma diferente de pensarlo y además la capacidad de ver a esa persona jugarlo por primera vez, que es como si yo lo estuviera jugando por primera vez. O sea, Mm. ver jugar a alguien algo que te gusta, 10 de 10, recomendado, SharePlay, Discord, lo que queráis, pero desde luego de las mejores experiencias. Mm. Sí, a ver, aquí es que hay varios temas. Por un lado, la forma de jugar, que yo creo que comparto contigo un poco lo que dices de, ay, es que si jugase esto otra vez haría lo mismo. Y me pasa, y también quizá, no sé si es tu caso, pero porque siento a veces los videojuegos como para entrar más en ellos y vivirlos plenamente, los siento como una performance de empatía total de que yo soy el personaje y que Sí, haría en el juego lo que yo haría. Entonces me es como muy contraintuitivo, aunque entiendo que los juegos son precisamente el espacio para explorar esto, pues yo qué sé, todos hemos atropellado a una vieja en el GTA, no voy a atropellar a una vieja en la vida real, pero quiero decir, más allá de eso, sí que no puedo evitar, o sea, esta partida de Red Dead Redemption 2 he disfrutado muchísimo de jugar con Arthur yo, entre comillas, ¿no? mm, Y no podía ser de otra manera y hay quien, o sea, el propio juego deja sobre la mesa opciones de, ay, pues qué pasa si tienes el honor malísimo y eso afecta al mundo del juego, cómo la gente te ve y reacciona. Me interesa, o sea, lo pienso y digo, me gustaría hacerlo porque quiero ver esa faceta del juego, pero a la vez soy incapaz de hacerlo porque es como que se rompe la ilusión, ¿no? La ilusión de esta inmersión, de este game feel, de estar en el juego y ser tú. sí, Si me pongo a hacer cosas que van en contra de mis principios, entre comillas, que bueno, todos de base, en cualquier juego que haya que disparar a alguien ya va en contra de nuestros principios. Pero se me entiende, ¿no? sí, Como somos una persona que está en el oeste y que pega tiros, vale, sí, partimos de ahí, pero dentro de eso ya metemos nuestra personalidad y somos Arthur bueno, Arthur malo. Y yo sufro mucho cuando me salgo de eso y no me gusta. O sea, me gustaría hacerlo, pero no me gusta. Y esto es algo que recuerdo mucho de juegos que eran súper maniqueístas, como Mass Effect Mass o, Effect. Mm, Fable 1, Fable 2, sí, que tenía esta gracia, ¿no? De que, bueno, era un poco turbia, ¿no? De cuanto más bueno eras, más rubio eras, era un poco para darle vueltas, ostras, es verdad. pero quiero decir, nada, pero bueno, se entiende, es un arquetipo que se entiende. Pero quiero decir, me era muy difícil, es como, ay, quiero ver, y de hecho esto recuerdo ahora que he puesto el ejemplo del Fable, creo que fue con Fable 2, yo fui como una buena persona porque me salía más natural, pero cuando ya me pasé el juego dije, vale, pues quiero que me crezcan los cuernos, voy a matar a todo el mundo. Y era como, no recuerdo mucho, yo, por ejemplo, Fable 2 es un juego que no he rejugado y que lo estoy mencionando desde mi recuerdo del año 2000, yo qué sé qué sería, 2010 o 2013, no sé qué año sería.
Pero claro, como que al terminar el juego me puse en la plaza del pueblo, que no sé si la plaza del pueblo, tú eras el alcalde, o sea, no sé, tenías tu casa, era como una cosa así como... Sí, Tenía un toque Sims, ¿no? sí, Los los Fable, no sé Fable. si el último irá por ahí también o no, porque lo veo complejo con cómo son los juegos hoy en día. Me gustaría que sí, porque creo que ¿para qué hacer un Fable si no? Pero, pues eso, yo era como súper santo, con la aureola y todo, y dije, vale, quiero ver cómo es eso de tener cuernos, tenía que estar guapo. Entonces empecé a masacrar en ese momento a toda la ciudad que era mi ciudad, yo era su alcalde, y dije, se acabó, ya se ha pasado el juego, vais a morir todos. Y empecé a matar hasta que me saliesen los cuernos más largos del mundo, sin fin, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, porque tenía esa curiosidad, tenía como ese cosquilleo de qué pasará con esta otra versión del juego que yo no quiero jugar, pero insisto, fue como un momento muy concreto porque yo soy incapaz de jugar Mass Effect, de jugar Fable y de ser un hijo de puta porque me estoy sintiendo mal aunque esté jugando un juego. Es que lo siento, pero es así. Sí. También te digo una cosa por favor, guárdate lo demás que ibas a decir, recuérdalo. Pero es que los juegos, es como un pequeño caminito que saco yo aquí para un lado. Es que los juegos han tenido un problema casi siempre con, no solo con el maniqueísmo, sino también con el hecho de que las runs malvadas siempre están peor. Me refiero, pierdes. Esto lo hablamos, recuerdo hablarlo con Javier Alemán sobre Baldur's Gate 3, antes de que sacaran todos los parches que han sacado ahora, y ahora Baldur's Gate 3 se puede jugar, es más, casi que se debe jugar con, con The Dark Urge, que no recuerdo cómo se llama en español, ¿no? Con esta especie de asesino en serie que tiene que controlar su búsqueda de sangre. Pero cuando hablamos de Baldur's Gate 3 aquí en este podcast, yo recuerdo hablar con Javier Alemán y que Javier Alemán también dijera que, claro, es que todos esos caminos cortaban otros caminos, ¿no? En Mass Effect, por ejemplo, la run malvada tampoco tiene, no tiene muchísima gracia, me refiero. Como que muchos juegos hacen que si tienen este maniqueísmo de bueno y malo, el ser malo consiste en matar y quedarte solo prácticamente, ¿no? Y eso realmente a quién le gusta. O sea que yo creo que mucho, por ejemplo, en Red Dead Redemption, la run malvada tampoco tiene justificación desde si analizamos el personaje de Arthur Morgan. Arthur Morgan no tiene, o sea, la historia no se sujeta si Arthur Morgan es un forajido asesino sin sangre y sin corazón. Entonces, yo creo que también hay algo ahí de intuición o de probar a ser malvado y decir, bueno, es que realmente casi como que me estoy cargando el sentido del juego, ¿no? Hmm, Entonces, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con Disco Elysium. Disco Elysium pues hmm, no es maniqueísta, tiene un montonaco de opciones. No te sé decir ni cuál es más... Bueno, sí, hay algunas más moralmente correctas y luego, desde luego, otras más moralmente incorrectas, pero tiene una cantidad de opciones muy ricas en contexto y subtexto. Normalmente no es eso lo que tenemos en los videojuegos, entonces es mucho mejor hmm. tirar por lo bueno. Sí, o por esa noción de lo que dices tú, de sentir esa fuerte disonancia narrativa, ¿no? De que está siendo en contra los pilares del juego y de su narrativa, y entonces Sí, es como muy raro, ¿no? Como que se siente mal. Fíjate que sé que no es como el juego que más te interesa, tu juego favorito, pero antes de Disco Elysium, que evidentemente es otro, está en otro nivel y es otro universo, no tiene nada que ver, pero un juego que sabía navegar muy bien estas realidades es The Witcher 3. Y oh, básicamente porque no, pero porque los libros, yo creo que ya alguna vez lo habíamos comentado y yo los defiendo una vez más desde el recuerdo, estos sí que no los he releído, pero es que básicamente el mensaje o el dilema esencial de cualquier libro de The Witcher es qué jodido es esto del bien y el mal. Entonces ahí el videojuego lo sabía trasladar muy bien. O sea, ni siquiera considero que sea un mérito de CD Projekt. Es más bien mantener y respetar lo que los libros planteaban y hacían muy bien. Y por eso es un juego en el que las líneas están muy poco claras y que te hace sufrir mucho por eso, precisamente porque tú tienes toda la buena intención del mundo, pero el mundo de The Witcher funciona de otra manera y vas a sufrir, básicamente. Y sí, está muy bien por eso, porque no es como tan... A nivel narrativo, reforzando esta idea que comentabas, ¿no? Como de disonancia de ludonarrativa, de que el juego o te castiga por hacer las cosas mal o no tiene sentido. The Witcher 3 es muy interesante para eso, a falta de que evidentemente tenemos ahí Disco Elysium y habrá otros ejemplos, pero sí que estoy de acuerdo que históricamente
es algo que se ha tratado muy mal y se ha navegado fatal. Y bueno, pues eso, pero aún así sigo pensando esto de... No sé, porque por ejemplo recuerdo Dishonored, que también pues es un juego como que tiene varios finales, si matas a la gente, si no matas a la gente, si eres más asesino salen más ratas y la peste se expande más, si no, Sí. pues no. Y recuerdo jugarlo, la run como intuitiva, que además era como más jodido el juego, ¿no? Porque si quieres no matar a la gente, tienes que esconderla, tienes como que te creas problemas y si les matas, incluso desbloqueas una habilidad que les convierte en ceniza y desaparece. Entonces ya es como te desentiendes. Es Sí. más fácil. Pero eso, que me fue en un juego en el que, bueno, las dos opciones eran como más o menos equivalentes y en el mundo de Dishonored tenía sentido ser psicópata o ser un poco más buena gente, aún así lo pasaba mal siendo mala gente, quiero decir. O sea, que es una cosa que creo que me pasaría incluso con los juegos que traten bien esto. Pero bueno, dejando todo esto de... que es muy interesante, por cierto, me parece muy guay el tema Sí. de la moral, ¿no? La moral en los videojuegos, casi da para otro podcast nuevo, para el futuro, habrá que Lo apuntarlo. apunto. Pero, Mientras por piensas, retomar... mientras Ujú. piensas, te puedo leer que iba a decir tu empleada. Nuestra compañera Mariela acaba de poner un mariposteo en Blue Sky diciendo: he descubierto hoy una persona única, irrepetible, singular, la persona a la que no le gusta Outer Wilds. Y le he tenido que contestar en plan de no me puedo creer que estamos justo hablando, Alex y yo, nivel oculto de Outer Wilds, tú no estás y estás poniendo este mariposteo sobre alguien a quien no le gusta Outer Wilds. O sea, me ha parecido como... Mm, Mariela, no sé por qué. Mariela, yo y el podcast de nivel oculto tenemos ahí como un... Si me meto en Blue Sky, algo aparece que tiene que ver con lo que estamos grabando, mm. la verdad. Bueno, no queremos abrir esa puerta porque yo últimamente estoy muy interesado en cosas muy raras y estoy investigando la teoría sintérgica de un doctor llamado Jacobo Greenberg. En fin, o sea, Sintérgica. sí, yo lo dejo aquí como... O sea, es que, quiero decir, la gente va a pensar que estoy fatal en la cabeza, probablemente lo estoy, pero bueno, habla sobre la conexión entre las personas, ¿vale? No voy a entrar más en eso y desde un enfoque que a la gente que le da mucho miedo nada que no sea científico le puede gustar porque básicamente está desarrollado en laboratorio, con experimentos, pero bueno. Hostia. Eh, joder, nunca imaginé que iba a decir estas cosas aquí. Ya. Bueno, eso lo dejo para mi lado oscuro. Dicho esto, fíjate que justo me has dicho otro juego, pero si yo sí que he notado o he como visto a gente a la que no le gusta Outer Wilds y además Sí. lo entiendo. Porque quiero decirte, es que es un juego que como si entras en su dinámica, te casas. O sea, quiero decir, es como, ya está, el juego definitivo, mi amor verdadero, no hace falta buscar más. Si no entras, No, sí. el juego pide mucho de ti y como no lo entiendas, como no estés en la misma onda, en la misma frecuencia que el juego, lo pasas muy mal. Y de hecho, yo esto lo he comentado alguna vez. Yo intenté pasármelo 2 veces y lo abandoné o 3 Sí. y aún así, no sé por qué, tenía una intuición de insistir. Mira, hablando del rejugar, tenía una intuición de insistir y menos mal. Y por cierto, esto que comentabas tú sobre los juegos que no terminaste y volver a ellos. Yo un Sí. juego que intenté y no me entró y pienso mucho, 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 mucho en volver a él y no es Kentucky Road Zero, que lo digo todos los días, es Return of the Obra Dinn, que lo intenté ¿El y Obradín no, no te entró? nada. Y fíjate que es mi mierda, o sea que, Es tu quiero mierda decir, tanto. Claro. y me entró, aunque son juegos diferentes, pero para que te hagas una idea, me entró a la primera The Case of the Sí, Golden The Case Idol. of the O sea, Golden Idol, claro. Qué que no es lo fuerte. mismo, pero no, sí, yo sé Sí, que me va a pero gustar. es... Sí, no es, sí, sí, sí. Qué fuerte. Oye, pues si Hmm. algún día lo juegas y no es a una hora intempestiva, no, porque tú te vas a dormir pronto. Avísame, yo lo... ¿Ves? Me encantaría volver a ver Te Return lo of the Obra streameo, Dinn. sí, sí, Volver trato. a vivirlo con alguien que nunca lo ha jugado. Mm, Bueno, y de hecho es muy colaborativo también, sí. sí, 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 sí. Porque además yo no me acuerdo de, pero claro, de las soluciones de ninguna. De ninguna. Hmm. Mm, Pero mira, me viene bien que hayas dicho esto del recordar porque es otro detalle, creo que importante. Hasta qué punto, en algunos casos, sí que hemos olvidado y, insisto, aquí entiendo tu punto de quedarte con el recuerdo, lo poco que tengas recordado, pero, coño, que olvidamos cosas, sí, de verdad, ¿no? Y esto es una frase que un día, que ya la he dicho varias veces, y un día estoy de acuerdo con ella, el día siguiente estoy en contra, que es
vale más leer un libro bueno 10 veces que leer 10 Mm. libros. Y esto es una frase muy compleja porque puede estar muy en contra, depende de cómo la argumente. Pero ahora me apetece utilizarla en el sentido de, joder, ojalá, o sea, quiero decir, hay ideas pues, que pasan por la mente y nos pueden interesar mucho, pero hay como que darles varias manos de pintura, que se dice, ¿no? Es como, Sí, puedo aprender una cosa, me interesa, pero como no la trabaje y le dé demasiado espacio, la olvido completamente y desapareció. Y es guay cuando algo que lo consideras de valor, volver a ello, volver a ello, volver a ello, como para grabarlo con más fuerza en tu cabeza. Y bueno, yo sí que, por supuesto, por ejemplo, Outer Wilds está más grabado, es de los juegos más grabados en mi cabeza que pueda haber probablemente, pero sí que, por ponerlo de ejemplo, me encantaría olvidarlo. O olvidar lo máximo que pueda olvidar, igual que dices tú que has olvidado bastante de Obradin, olvidarlo y volver a jugarlo. O sea, es que me parece un claro. privilegio. Quiero decirte, más vale jugar a Outer Wilds 10 veces que jugar, yo que sé, ¿cómo se llama el juego este? A 12 Minutes. Entonces, quiero decirte, Ostras, prefiero ya jugar ves. 10 veces a Outer Wilds. Sí, sí. Sí, sí. Por eso ahí está lo bonito de ver a otras personas jugarlo, porque te da también el chute de serotonina, de su ilusión, ¿no? Y de... Es una cosa que puede ser, no hace falta que sea colaborativa, ¿no? Porque al final tú no tienes por qué ayudarles, pero simplemente viendo cómo piensan y siguiendo sus pasos, parece que tú también estás ahí dentro metido. Esa es mi solución para este tipo de juegos, ¿no? Como Outer Wilds, como Return of the Obra Dinn, que estoy segura de que si lo volviera a jugar, claro, no sería lo mismo porque algo empezaría a venirme, ¿no? Alguna solución me vendría a la cabeza o recordaría, pues mira, tenía que mirar aquí em, pero en esos casos es lo mejor que se puede hacer, yo creo. Yo te quería preguntar, tenía dos preguntas y una de ellas se me ha olvidado por completo, pero una de ellas es ¿qué pasa con los juegos que no son rejugables? Porque hay juegos que no son rejugables, que no tienen historia, porque estamos hablando mucho de juegos con historia o con una Ya. mecánica de historia. Pero ¿qué pasa con los juegos que no tienen historia pero no son rejugables? Porque luego hay muchos juegos que no tienen historia que son muy rejugables, porque esto era lo que iba a decir. Con lo que hablábamos de que muchas veces es eso, o sea, yo soy plenamente consciente de que mi memoria es absolutamente falible. Mi memoria es probablemente de las memorias más falibles que hay en el mundo. O sea, no retengo datos, números, por ejemplo, no retengo datos crudos, retengo sensaciones, pero no datos, o muy pocos datos. Eh, entonces, me está encantando, o yo sí que llevo unos años rejugando a varias cosas, sobre todo juegos de gestión. eh, Como por ejemplo tuve mi momento de Faraón hace un par de años, no sé si te acuerdas, estuve como 3 meses hablando de Faraón y últimamente estoy con Roller Coaster Tycoon, que salió una edición que se llama Classic, que por lo visto ha habido mazo de reediciones, pero yo no me había enterado, estaba completamente fuera. Y Roller Coaster Tycoon es un juego de gestión pues, de parques de atracciones. Tienes que construir montañas rusas, tienes que gestionar el parque, ganar dinero, gestionar las finanzas, yo qué sé, tener todo el pensamiento del mundo en donde colocas los puestos para maximizar yo qué sé, lo que la gente compra. O sea, es un juego que es capitalismo 1.1, vaya, o sea, es 100% ser un magnate y ser un capitalista asqueroso, pero pasártelo muy bien haciéndolo. Además, el Roller Coaster Tycoon clásico tiene unos gráficos que a mí siempre me han apasionado, ¿no? Y esto Mm. es lo que hablábamos de la memoria, ¿no? A mí siempre, yo siempre recordaba que ese juego me parecía precioso, pero precioso a un nivel que no he vuelto a ver nada así. Y ahora que lo estoy rejugando, claro, me estoy dando cuenta de que totalmente, es que es increíble, es un juego muy bonito, muy sencillo, son 4 pixelotes gordos, pero es tan bonito, en la época lo hicieron tan bien. Y no solo eso, me estoy dando cuenta de que yo juego muchos juegos de gestión y me he jugado a Roller Coaster Tycoon 3, que fue como, pues eso, la secuela, pero ya con gráficos 3D, que me gustaba muchísimo también en su momento. Y luego he jugado a los Planet Coaster, que son como pues los reboots, ¿no? Como ocurrió con Theme Hospital, que era el antiguo, el juego de gestionar hospitales, y luego sacaron los... Ay, ¿cómo se Two llamaban? Point, ¿era? Two Point Hospital, claro, que Mm. eran como los llamaban sucesores espirituales. A mí me pasó con Planet Coaster, que yo los he jugado bastante y me parece que se ven muy bonitos, se ven muy bien,
pero había cosas de las mecánicas que se me quedaban muy cortas. Y yo no esperaba jugar a Roller Coaster Tycoon para encontrar en Roller Coaster Tycoon lo que he encontrado, que es que Roller Coaster Tycoon es más complejo y está mucho mejor hecho y mejor pensado que Planet Coaster, que me parece Ujú. absolutamente loco, me parece una ida de olla. O sea, yo estoy todos los días flipo con Roller Coaster Tycoon. Es complejísimo, no de una forma abrumadora, o sea, no hace falta que te enteres de... Hay una hoja de Excel que un pavo ha montado y que está por ahí Uf. por internet para entender cómo hacer una buena montaña rusa, dependiendo del tipo de montaña rusa que es. O sea, es una cosa absurda. Y claro, en mi memoria, Roller Coaster Tycoon era una cosa muy bonita, la que yo jugaba cuando era pequeña, me hacían gracia los muñecos y construía una montaña rusa. Pero claro, por ejemplo, este tipo de juego, rejugarlo me ha enseñado o me ha dado la oportunidad de saber jugarlo. Yo no sabía Hmm. jugarlo. Y al saber jugarlo, también me ha permitido evaluar, ¿no? La trayectoria de este tipo de juegos de gestión, de los tycoons, ¿no? Porque me pasa lo mismo con Theme Hospital. Creo que Theme Hospital era más complejo que los Two Point Hospital de ahora, ¿no? Y como que también me ha hecho pensar en hasta qué punto estos juegos no están como, no son mucho más visualmente, ¿no? Como llamativos, porque yo qué sé, son más realistas o tienen gráficos más cartoony o lo que sea, pero realmente son juegos para gente mucho más joven, más para niños. Roller Coaster Hmm. Tycoon o Theme Hospital no eran juegos especialmente para niños, eran Hmm. juegos de gestión con bastante humor. Entonces, es eso, yo en los juegos de gestión los dejo por otra parte porque sí que los rejuego muchísimo y me parece que tienen un valor de rejugabilidad absoluto, sí, sobre todo si son juegos muy retro como estos. Pero luego hay otros juegos que es que no se pueden rejugar de forma tan fácil. Estoy pensando, por ejemplo, en los roguelike. Los roguelike no son juegos que se puedan rejugar en el sentido de, claro que los puedes rejugar, pero son juegos que machacas tanto su bucle jugable que es muy difícil luego que tengas ganas de volver a empezar a machacar el bucle jugable otra vez, ¿no? Hmm. ¿Deberían ser todos los juegos rejugables? ¿No debería ser ningún juego rejugable? No pasa nada, tiene que haber de todo. ¿Qué piensas? Me Porque es un encanta, porque esto es valor. como... Es que es un valor ¿sabes? Que se habla, porque el otro día, ahora que ha salido lo de Darkest Dungeon Kingdoms, que he escrito que hay un nuevo modo en Darkest Dungeon 2, que se llama Kingdoms, he escrito un artículo, el análisis está en Night. Pero fui a la presentación que hicieron los de Red Hook y alababan mucho el hecho de que este modo nuevo que han añadido a Darkest Dungeon 2 lo hace rejugable, como un Hmm. valor añadido. Y para mí también lo era como, joder, es que es verdad, es que Darkest Dungeon 2 normal es un roguelike bastante pesado, bastante cansino y bastante jodido, que una vez que lo juegas das gracias al Señor por habértelo pasado, apagas el ordenador y no lo vuelves a abrir en tu vida. Entonces, Hmm. como que me creó esa pregunta que pensé en su momento para el podcast de, claro, ¿cuál es el valor de la rejugabilidad? ¿Tiene que ser todo rejugable? Ese tipo de preguntas. Hmm. A ver, has dado aquí en una clave y me encanta que nos pongamos como tan filosóficos de qué significa rejugar, ¿sabes? Rejugar o no rejugar. Esto es rejugable, no es rejugable. Es complejo. Y yo, por supuestísimo que peco y quien me conozca y escuche este podcast lo sabe, yo soy de juegos narrativos, conclusivos y, ¿sabes? Es como mi tipo de cosa. Yo, ¿cuánto es rejugable un juego online? Es que hay quien te dirá, no se puede rejugar y a la vez su naturaleza es ser rejugable todos los días, ¿no? Es como dónde Claro, acaba el concepto. ¿Es rejugable porque tiene principio y fin y luego le das otra vuelta? ¿O un loop jugable infinito? ¿Sabes? ¿Cuántas veces se puede claro, rejugar el tute? Yo qué sé, ¿sabes? Como quiero decirte, no, es que me voy a rejugar el tute. No, el tute es el tute, pero precisamente porque es el tute funciona, ¿no? Y vuelves a él y da igual. ¿A quién le importa? ¿Tú has escuchado a alguien decir, ay, no quiero rejugarme el tute, que ya me lo sé? Es ya. como, O no Balatro, funciona así. Balatro por esa regla de tres, Balatro es lo mismo todo el rato, es un bucle, o sea, tiene como un maxi, ¿no? Tiene como desbloqueables fuera de cada partida en específica o fuera de cada run, pero el bucle jugable es un bucle jugable de la forma más, o sea, más básica que hay, o sea, es lo mismo todo el rato,
pero sí que añaden Claro. cosas nuevas, tiene la aleatoriedad, eso lo hace rejugable, imagino. Pero no sé Mm, si el juego entero es rejugable. ya. Es que ya digo, aquí hay un conflicto de dónde ponemos los límites, ¿no? Y cómo encorsetamos las cosas, porque Ya, la base de Balatro es que es el póker. ¿Cuánto se puede rejugar al póker? Toda tu puta vida si te gusta, a quien le guste eso, sí, puedes jugar al póker para siempre, ¿no? Y creo que es una cualidad bonita de juegos como los Roller Coaster y todos estos que dices, porque lo que funciona es su sistema, entiendo, yo no he jugado, ¿eh? Pero, y luego ya lo que hagas con él, pues bueno, aunque incluso hagas siempre la misma estrategia de construyo esto de esta manera, pero si funciona la dinámica, ¿no? La base, la estructura, la ingeniería que hay de fondo, como claro, puede ser en un juego de mesa o de cartas o de lo que sea, puede ser infinito o evidentemente hasta que te canses, eso ya es muy subjetivo, pero quiero decir, yo creo que si yo fuese de la gente que juega a Balatro, igual me daría pues una temporada y podría jugarlo mucho, luego podría estar 2 años sin jugar y luego podría volver a jugar a Balatro y estaría completamente presente, o sea, quiero decir, sería un juego completamente actual y tendría sentido del mundo, porque se basa a empezar en el póker, insisto, y luego claro, los extras que tiene y las dinámicas que tiene funcionan infinito, es como nunca se agota. Entonces, paradójicamente, estos juegos ¿se pueden rejugar? Sí, diría, y además es que son por definición el juego más rejugable que existe. Luego, ahí, por ejemplo, habría que sacar de la ecuación los juegos multiplayer, claro, porque ahí hay muchos condicionantes, como por ejemplo que el servidor esté activo, que haya gente, ¿no? Es como si no, es imposible. O que no esté lleno de hackers. Ahí hay muchas variables que hacen que el juego no se pueda volver a jugar. Pero eso es complejo e interesante, ¿no? Esto de qué juegos entran en lo rejugable, qué juegos no son rejugables. Yo creo que, por definición, siempre y cuando tengas libre albedrío, si no hubiera uno de estos juegos claro, rollo Inscription, no es el caso de Inscription, pero. claro, O no sé si la Inscription Pony Island, ¿sabes? no es muy rejugable, al menos para mí. Porque No te. Pero. pero ya sabes los trucos. El juego de cartas de Inscription lo puedes jugar yo, que bueno, lo sacaron standalone. Yo volvería a jugar ese juego de cartas. Bueno, no, sí que sí que me gustaría volver a jugar, o vería a alguien jugar Inscription, ¿no? Que hmm, es mi forma de rejugar juegos narrativamente interesantes. hmm. Pero lo ¿Hay que voy algún es que, juego? Sí, dime, y ahora te pregunto. no, que a no ser que exista un juego, que es lo que le pega a Pony Island y Inscription, que se te desinstala después de jugarlo y que se quema, ¿no? Y que desaparece y que nunca más lo puedes volver a instalar. Si no ocurriese esa cosa super cursed que por otro lado me encanta, eh, todos los juegos por definición son rejugables. Me explico. Otra cosa es Claro, que te lo pases mejor, te lo pases peor, te interese más, te interese menos, pero incluso Inscription, ya digo, sabiendo cómo dices los trucos o tal, yo también lo olvido muchas cosas de él. Además, es mucho más extenso y profundo de lo que imaginaba que iba a ser cuando lo jugué. Yo creo como todo el mundo, porque no para de abrir capas y capas. Y hay mucho que siento que sería nuevo para mí si vuelvo o que he olvidado seguramente. Entonces, creo que por definición no existe un juego no rejugable. Lo que podemos es debatir cuáles lo favorecen más, cuáles casi lo buscan lo contrario, ¿no? Pero claro, evidentemente hay un factor, como dices tú, de por el hecho de que el videojuego sea un producto comercial que busca atribuirse un valor a sí mismo de poder ser usado más para darle más justificación a venderlo, ¿no? Entonces, claro. mm, No, y que al final por pura... o sea, a mí me gusta mucho lo que decías, ¿no? De que hay una posición casi moral también, o puede haberla en el hecho de rejugar, ¿no? De decir, en vez de correr hacia adelante, voy a pararme y voy a mirar hacia atrás a ver de dónde vengo y a ver qué hay por ahí que quizás se haya olvidado y que me gustaría volver a experimentar. Creo que hay algo ahí, hay un pequeño valor de resistencia ante el mercado que me parece buenísimo. Pero mm, sobre todo también pienso que lo que hace algo rejugable es simplemente la nostalgia o el paso del tiempo. Me refiero, con el paso del tiempo cualquier cosa es rejugable. Porque te iba a preguntar, ¿qué juego que de por sí no es rejugable tú has rejugado? ¿No? En plan de, ¿hay algún juego que tú pienses, si no fuera porque han pasado 20 años, esto no me lo hubiera vuelto a jugar? Pero es que la nostalgia es mm, un valor o sea, está muy alto en la lista en las razones por las que rejugamos cosas. Yo pienso en Oblivion. ¿Cuántas mm, veces he rejugado Oblivion? Chorrocientas. ¿Me voy a volver a jugar el Oblivion cuando salga el remake o remaster este? Por supuesto.
No, Hay y que... de principio lo que yo estoy diciendo, eso va en contra. Hmm, No, realmente no va en contra, porque de Oblivion la historia me da igual. Es que no me importa la historia, me importa el mundo. Claro, hmm. pero sí, Bueno, pero volver ahí creo que está alineado con los valores que yo también defiendo del volver a los juegos y a tope y que tú rejuegas, claro, o sea, asúmelo. sí, Y me sí, parece muy interesante tu manera de rejugar a través de otros, o sea, me parece muy guay y también hay veces que lo haces tú misma, pero bueno, no se trata de rejugar bien, rejugar mal, no es la conversación aquí. Si yo tuviera que decir, yo qué sé, un juego que supongo que el menos rejugable para mí de los que estoy dando a recordar de juegos que me han marcado y quizá no, porque aún así luego vuelva y conecte con algo, yo qué sé, The Beginner's Guide. Es un sí, juego cortísimo, es un juego que cuenta una historia que tiene como un plot twist y que no sé qué, y que va en una dirección, cuando te lo sabes ya, pues terminarlo y volvértelo a empezar supongo que no puede no parecer lo más interesante del mundo, ni puede parecer, o sea, puede no parecer que tenga sentido, pero a la vez digo lo contrario. O sea, quiero decirte, sí. no me estaría mal para mí yo de hoy en día volver a jugar a Beginner's Guide y ver cosas nuevas, porque estoy convencido que las vería. Claro, es que The Beginner's Guide, por ejemplo, fíjate, yo es un juego que volvería a jugar, 100%, porque me Mm, parece un juego tan rico en el texto, o sea, tiene un texto tan bueno y tan, o sea, un texto a nivel literal y a nivel jugable, ¿no? Porque es que The Beginner's Guide es esto, de que todo es lo mismo, ¿no? Lo que juegas ejemplifica lo que se está contando, etcétera, etcétera. Pero es tan rico y tan complejo que, por ejemplo, a mí me da la sensación de que no solo lo he olvidado, sino de que probablemente ni siquiera me enteré bien de mm, Beginner's Guide, ¿no? Que quizás ahora que pues no sé, sé más del mundo de desarrollo de videojuegos, sé más o conozco más gente que ha desarrollado videojuegos, conozco más historias, creo que ahora lo entendería mejor también, ¿no? Pero creo que hay un mm, valor, lo que tú defiendes mucho, en pararnos y mirar, utilizar la lista de los juegos a los que hemos jugado, si las tenéis, los que las tenéis, y decir, vale, pues es que este juego que me jugué en 2019, que tengo aquí escrito, no me acuerdo de nada, no mm, recuerdo, o si me pongo a pensar, no sé si saqué alguna conclusión. Pues quizás hay conclusiones que sacar, realmente. mm. Totalmente. Y creo que es hacer justicia a la historia de los videojuegos. Sí, No podemos olvidar los videojuegos que han sembrado el camino de otros y a veces pasa. Yo juego mucho, me da por temporadas. Me pongo a jugar el juego de la Play 1. Digo, coño, es que esta idea que tenía este juego, que ahora está esgrimada por yo que sé qué otro juego que ha sacado, y no quiere decir que esté en contra, al final la creatividad es copiar. claro, Pero, joder, es como, no olvidemos que aquí se hizo esto. ¿Sabes? Yo claro. estoy he cambiado mucho mi pensamiento acerca de Silent Hill 2 porque yo cambio mucho también y me encanta. O sea, yo aquí tenéis a la persona más hipocríticamente del mundo y me enorgullezco de ello. Sí, Pero a la vez pienso en Silent Hill 2 y no puedo ignorar su peso y su trascendencia y que ha sido sin Silent Hill 2 no existirían muchos juegos que me encantan hoy en día. Y fue uno de los más inteligentes en hacer lo que hacía cuando lo hizo en su momento y creo que fue algo trascendental. Entonces, joder, eso es valioso también, ¿no? Entonces, por eso digo, para hacer justicia a la propia historia de los videojuegos está bien volver, por luchar un poco en contra del mercado está bien volver, y también porque inevitablemente encontramos cosas que no habíamos visto. Yo, jugar Red Dead Redemption 2, teniendo unas nociones base, ¿no? Como de, vale, ya tengo todo un poco ubicado. Ahora voy a centrarme más en la relación entre estos dos personajes y conectar con ellos porque no le presté atención. O yo qué sé, ¿sabes? Como cuando ya parto de algo, vuelvo y profundizo en cosas que antes mi mente no me daba ya. Estaba con 4 secundarias, enterándome de cómo se llamaba el personaje que me decían, sí, porque no sé quién. Digo, ¿quién es ese? O sea, no sé si te ha pasado, pero es como. sí, Hay tantos personajes que me dicen, no, es que tenemos que ir a casa de Matías, no sé. Digo, ¿quién coño es ese? O sea, ni me acuerdo ya de tanta información que hay en el juego. Entonces, es bueno volver con unas bases asentadas, yo creo. sí, sí, con el tiempo para digerirlo y quizás, por volver al principio, como tú decías, si lo jugaste de una forma, ¿no? Si lo jugaste rápido, por mil razones, puede que hubiera mil razones, me refiero, no todo el mundo juega rápido para estar en la conversación, pero quizás sí juega con esa ansiedad, ¿no?
me lo tengo que pasar porque quizás tengo este otro juego en la lista de espera y tengo que pasármelo rápido, ¿no? Yo creo que esa es una buena razón también para volver para atrás y decir, joder, sobre todo si, y aquí defiendo otra vez como mi base, sobre todo si es un juego del que te acuerdas, o sea, no del que te acuerdas, sino que piensas en él, ¿no? Yo creo Mm, que si piensas en un juego con, ¿no? con asiduidad y a la vez no recuerdas exactamente por qué o no recuerdas exactamente qué te marcó, yo creo que ahí es donde hay que decir, joder, pues igual tengo que volver a esta cosa, ¿no? Que es lo que a mí me pasa mucho con los juegos de gestión, porque un juego de gestión me lleva a pensar en otro juego de gestión mm, y es como un bucle. Entonces yo mm. creo que ahí sí que también hay un valor de, pues lo que tú dices, de hacer un poco de justicia, de decir, puño, ¿por qué tengo esto yo dándome vueltas en la cabeza 24/7? Pues igual es que tengo que volver, como una señal, ¿no? Cósmica de vuelve, Sí. vuelve a verme. Y también porque creo que todas y todos tenemos que hacer a veces un poco de autocrítica y pensar en si interactuamos, no sé cómo decirlo, porque no, aquí no me apetece utilizar la palabra consumir, Mm, pero si conectamos con estas obras como un fin en sí mismo o como un medio para otra cosa. claro, Y ahí me lo aplico, ¿eh? O sea, mea culpa, mea culpa. Yo el primero que en perspectiva y en reflexión he utilizado los videojuegos en muchos contextos de mi vida como un medio de escape sí, que tienen un valor para eso también, ¿eh? Y ahí hay que establecer la línea, ¿no? De dónde cruzar el límite, pero ya no en el caso de, joder, ¿cómo me gusta esto? Me está haciendo olvidarme de lo demás, sino lo que quiero es tener mi mente ocupada. En el sí, sentido más literal de no me quiero ir a mí mismo, no quiero ir mi cabeza, voy a meterme en esta cosa. Tampoco voy a ser capaz de prestarle toda la atención porque mientras estoy jugando tengo tres voces en la cabeza discutiendo a la vez, pero sí, es una especie de lucha contra eso y entonces es un caos. Y creo que en general con las obras culturales creo que tienen ese peligro. Yo soy el primer defensor del valor humanitario casi que tienen, sí, pero son peligrosas y puede que no les estemos haciendo ningún favor si no tenemos una buena relación con ellas. Nunca ellas van a tener la culpa, ¿no? Bueno, a ver, podemos entrar a hablar de sí, videojuegos diseñados por empresas malévolas que lo que quieren es engancharte como la cocaína, eso es. pero, pero más allá de ese capítulo, en sí mismo, no creo que la culpa sea de estas obras, sino de nuestra relación con ellas. Y yo, uno de los motivos por los cuales he jugado sin jugar durante mucho tiempo era porque no, los videojuegos en ese momento o el juego que estaba jugando no era un fin en sí mismo. Y eso, por supuesto, que quiero rejugar los juegos que jugué de forma automática. Eso sí que lo tengo Claro, claro. claro. Sí, porque hay veces que podemos jugar juegos de forma, o sea, no como fines en sí mismos, ¿eh? Yo soy defensora de que se puede y se debe jugar cuando la cabeza no te da para más. Ese es el pilar de mi relación con los juegos de gestión. Yo un juego que tenga una historia compleja o profunda o que sienta que me va a llevar en un viaje emocional o literario, no me voy a meter cuando estoy con la cabeza absolutamente nublada. Yo me meto en Roller Coaster Tycoon, en Dwarf Fortress, ¿sabes? En este tipo de juegos de repetición, de estar mirándolo todo como si yo fuera Dios y estar moviendo piezas, ¿no? Es como una forma de calmar la mente. Yo no creo que por ahí tengan nada malo, pero sí, por ejemplo, y es algo que tú también dices muchas veces, sí que jugamos muchas veces para estar en conversaciones. Y sí que a veces jugamos muy rápido algo para poder hablar de ello. Sobre todo si, pues yo qué sé, escribimos, estamos en podcast, ¿no? Eh, que al final tampoco no me parece malo de por sí. Me parece que juegas a un juego de forma intencional, aunque, ¿sabes? La intención no sea simplemente pasar el rato o distraerte o disfrutarlo, también lo es, de alguna forma. Eh, pero, por ejemplo, es eso, yo ahora estoy en un club del juego y me parece que la gente que juega a los juegos para luego ir al club de juego para hablarlos, el juego es la intención, pero también es el hecho de poder tener conversación una vez que vayan al club del juego. Y no me parece algo malo, me parece que todos Hmm, jugamos por alguna razón que muchas veces no es el jugar en sí mismo. Quizás es más, hmm. la razón más pura para jugar es la de distraernos y eso, y cuando tenemos la mente nublada, como
apaciguar las voces o lo que sea. Yo creo que ahí es donde más intencionalidad hay en el juego, ¿no? De estás dentro del juego. En lo demás yo creo que siempre jugamos por otras razones, o por descubrir la historia, o por hablar con tu amiga Pepi sobre este juego que ella también se lo está jugando y está flipando. Y esas cosas no me parecen malas de por sí. Pero quizás sí que hay que, pues eso, vigilar los tiempos, vigilar si te estás enterando o no te estás enterando, ¿no? Sí que echarle un ojillo a si lo estás consumiendo o estás realmente, ¿no?, viajando por el juego. Si lo estás consumiendo, te está consumiendo a ti, ¿no? Eso es, sí. No, estoy muy de acuerdo, claro. O sea, 100%. Reivindico todos los puntos de vista. Sí. Porque estoy de acuerdo con todos en su contexto, ¿no? Eso es lo peliagudo de la realidad, que nunca suele ser absoluta. No, y que aquí somos dos. Si fuéramos más personas, creo que hay tantos acercamientos a este tema como personas. Es un tema con muchísimas aristas. Entonces, no creo que haya una posición moralmente buena. Creo que sí que hay una posición. Creo que hay algo mejor en el hecho de estar abierto a rejugar, simplemente por no seguirle el juego al capitalismo y lo que hablábamos, ¿no? Que sea una carrera hacia adelante. Pero más allá de eso, un montón. Bueno, pues yo creo que con esto, como nos vamos quedando sin tiempo, lo podemos dejar. Siento a su vez que podríamos seguir otra hora. Es que, claro, es un tema, ¿no? Pero aún así, me parece un buen podcast, el podcast en el que nos quedemos siempre con un poco de ganas de más. Sí. Eso me parece que ha habido una buena conversación cuando te quedas así. Y es Bueno, el y que caso, ojalá desde que la luego. gente pueda continuarla, ¿sabes? Que a mí es lo que más me gustaría es que hubiera, y no porque esté yo en este podcast, ¿no? Pero que sí que las conversaciones que tenemos o que las reflexiones, las críticas, todas estas cosas sobre la cultura que hablamos en estos tipos de espacios, en artículos, en revistas, a ver, que las compartamos. Joder, es que me estoy dando como un poco de cringe, en plan de compartamos estas cosas y demos también nuestra opinión, me refiero. Y yo, la primera, yo muchas veces leo un montón de cosas y luego no opino sobre ellas. Y no una opinión como, pues yo estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo, sino ampliar un poco si crees que hay debate, ampliar el debate y llevarlo a otras partes y hacer lo que quieras con él, ¿no? No sé, a mí me da la sensación de que a veces ponemos las ideas y como, no tú y yo específicamente, sino los media outlets, ¿no? Los lugares que hablan de cultura, ya sean revistas, ya sean páginas, ya sean podcasts. Creo que a veces hay ideas buenísimas que se quedan congeladas porque las escuchamos, nos parecen buenísimas y no las extraemos, ¿no? No las sacamos y las compartimos fuera de ese lugar. Y creo que es algo que deberíamos hacer más también. Entonces, yo estoy muy de acuerdo. Está bien que se quede como inacabado, porque obviamente somos dos personas. Entonces, si alguien se ha quedado pensando y le gusta la idea y le da vueltas, que la saque por ahí a pasear, ¿no? Que se la lleve a sus amigos, que se lo pregunte, que lo que sea, pero que la saque, ¿no? Que no se quede solo aquí entre Alex y yo un martes a las 5:30 de la tarde. Sí, y de hecho me viene súper bien que digas esto porque a mí también me va a dar cringe proponerlo, pero es como el podcast en el que más siento que me apetece hacerlo y es esta idea de que la gente que escuche esto y le apetezca, comente. Eso Claro. sé que en Patreon va a funcionar mejor porque la gente tiene mucha más iniciativa para comentar, pero ahí en YouTube, que bueno, que por cierto, hice este mensaje de, habrá gente que verá el podcast en YouTube con el vídeo puesto ahí y escribieron un par de personas que lo hacían, ¿eh? Y que sepáis que os leo, que para la poca gente que comenta en los vídeos de YouTube, oye, Claro. que sí que lo leo. Pero quiero decir, pues esas personas que comentaron el vídeo de YouTube en ese momento, que nos digan ahora si rejuegan, no rejuegan, qué juego les gusta rejugar, qué juego les fastidió rejugarlo, ¿no? Que me gustaría que hubiera conversación en los comentarios porque este debate da para eso. Y ya te digo que, Clara, estoy maravillado una vez más iba a decir por tu capacidad, pero va a ser mejor que diga por nuestra capacidad. Eso es. De hacer tan ameno y tan interesante un podcast nacido de un tema rebote, ¿no? Siempre que venimos aquí hay quien nos criticará y, oye, por favor, que nos sigan criticando, nos tienen que criticar, es necesario.
pero quiero decir porque, como decimos siempre, no nos preparamos esto, vivimos vidas paralelas y luego nos sentamos un ratito aquí a hablar. Sí. Y lo hacemos de forma completamente improvisada en el minuto 1. O sea, ninguna de los dos ha pensado, algo habremos pensado, pero hemos como desarrollado este podcast antes de grabarlo. Ha sido sentarse y hablar y me parece súper bonito que funcione tan bien haciéndolo así. Así que por eso mí te doy también. las gracias, claro. No, yo a ti también, hombre. Sí, es un espacio muy chulo este. Y yo qué sé, que siga, que dure muchos años más. Al Patreon, gente, si os gusta, ¿cuánto Eso se es. puede meter? ¿Cuál es el mínimo? ¿1 euro 2? 1 euro 2. 2 Al eurillos. mes. Al mes. Sí, sí. Madre del... Si los meto yo. Sí, Dime sí. tú. Que yo misma soy Patreon de nivel oculto. Y estoy creando contenido para nivel oculto. Así que, para el Patreon. Lo dicho, creo que lo has vendido tú mejor que yo ya. Patreon.com/nivel oculto. Y insistimos en esta idea que me apetece, aunque sea el único podcast, y oye, si funciona, pues igual lo propondremos más, pero que la gente en los comentarios, en iVoox, en YouTube, continuéis esta conversación, porque lo vamos a leer con ganas, aunque parezca que no lo leemos, lo leemos. Hombre, te puedo proponer una cosa. Porque, claro, sería bonito que si la gente comenta, o sea, a mí me gustaría que la gente comentara y que no cayera tampoco en el vacío eso, porque entonces estamos llevando el vacío a otra parte. Pero si la gente comenta, pues obviamente que se lean también, pero estaría bonito que nosotros al empezar el siguiente podcast también lo leyéramos. O sea, a mí me gustaría también como tener ese espacio al principio del podcast, unos 5 minutos, para recoger un poco también lo que hablamos en el podcast anterior y para quizás hacer una mini reflexión, porque también quizás eso es rejugar, ¿no? Yo estoy haciendo aquí un bucle, ¿no? Volver a revisitar lo que hablamos en el podcast anterior y quizás tenemos alguna idea nueva, ¿no? Como una cosita cortita. Me gusta, repodcastear. Vamos a patentar la idea. Venga. Pues lo dicho, ya sabéis dónde hacerlo, en los comentarios, ya sabéis dónde apoyarnos, patreon.com/nivel oculto. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por escucharnos, y muchísimas gracias a ti, Clara, porque ya digo que ha sido súper agradable este podcast. Y igualmente nos escuchamos en 15 días en Patreon y el mes que viene en abierto. Hasta luego, gente. Adiós.